El hinduismo nació alrededor del año 3000 a.C. en la zona de India y se expandió rápidamente. Empezando claramente por la India, cuna del hinduismo y su tierra santa, donde son el 80,5% de la población. Nepal, con el 81,3%, que hasta hace poco tiempo era el único país del mundo que reconocía al hinduismo como religión oficial. La isla indonesia de Bali, con el 90%, la isla africana de Mauricio, con el 54%. Ya no es muy usado el término, pero antes de que apareciera la palabra hinduismo, esta fe se llamaba Sanatan Dharma, que significa la fe, la religión o la regla interna. El hinduismo se considera la religión más antigua del mundo, aunque quizás sería más correcto llamarla un modo de vida o una filosofía en lugar de una religión. Esto se debe a que es bastante diferente a las otras religiones, no tiene ningún fundador, ni se sabe exactamente cuándo se fundó. Tampoco tiene una iglesia o institución que vele por su aplicación, ni un único libro sagrado como las otras religiones, sino varios. El hinduismo es más bien un conjunto de ideas y prácticas religiosas, filosóficas y culturales que se originaron en la India. Algunas de sus características propias son la creencia en la reencarnación, la concepción de la divinidad o del ser absoluto a través de sus múltiples manifestaciones, la ley de causa y efecto y el deseo de liberarse del ciclo de renacimientos. Su práctica está basada en las enseñanzas de los antiguos hombres santos y antiguas escrituras como los Vedas, los Upanishads, los Puranas, los poemas épicos como el Ramayana y el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Los 4 Vedas, los Vedas, estos textos pertenecen a la tradición supuestamente revelada a los sabios rishis o grandes videntes del pasado mitológico. La palabra Veda proviene de la palabra raíz vid, que significa percibir, mirar, considerar o saber. La palabra Dharma significa lo que sostiene el universo en su lugar y viene a ser el camino que nos dirige a Dios. No existe un hinduismo o una doctrina establecida para todos por igual, por lo que el hinduismo carece de un sistema unificado de creencias e ideas. Es más bien una mezcla de diversas tradiciones y creencias, aunque podemos resumir los temas principales en los siguientes. Dharma. Se refiere a la moralidad y los deberes y hay multitud de ellos, samsara. La reencarnación, karma. Entendido como la acción correcta, la acción, o inacción, y sus consecuencias, moksha o la liberación. El hinduismo tradicional tiene 2 dharmas principales que uno puede seguir, Grihastha Dharma o la vía doméstica y Sannyasa Dharma o la vía ascética o monástica. La vía doméstica tiene 4 metas, kama o placer de los sentidos, artha o riqueza y prosperidad, dharma o las leyes de la vida y moksha o la liberación. La vía ascética tiene el moksha como la meta suprema. Esto es, la liberación del alma de la rueda o ciclo de reencarnaciones. También se cree en la verdad, la honestidad, la no violencia, el celibato, la limpieza o higiene, la satisfacción a través del equilibrio, los rezos, la austeridad, la penitencia. Se suele decir que los hindúes practican la idolatría, ya que rinden culto a múltiples imágenes o representaciones de dioses en múltiples formas. Entienden que la vida del ser humano está dividida en 4 etapas y hay ritos y rituales bien definidos para cada etapa desde el nacimiento hasta la muerte, que se llaman samskara. La religión del hinduismo es politeísta pues creían en varios dioses. Entre ellos entran, Brahma. Brahma es el dios creador del universo y miembro de las 3 formas tríada conformada por Brahma, dios creador. Vishnu. Vishnu es un dios hinduista. Es el preservador. Protege y sostiene el orden universal. Shiva es destructor y creador. Personifica los ciclos de nacimientos, vida, muerte, y renacimiento. Parvati, encarna la energía divina femenina asociada a Shiva, a quien acompaña. Parvati es un aspecto bondadoso de Devi, la diosa suprema, la madre tierra. Durga y Kali son aspectos feroces de Devi. Durga destruye los demonios y los enemigos del mundo. Kali, es una diosa hindú asociada a muerte y a la destrucción. Narsingh, en la 4ª encarnación el dios se presenta en forma semi-humano. Como vemos la siguiente leyenda, Vishnu se transformó en Narsingh mitad hombre mitad león para que destruyera a un demonio. Todo lo que sucede en la tierra tiene para ellos alguna explicación divina, por ende, lo bueno o lo malo que le ocurra a una persona, es la consecuencia de sus actos, pueden ser castigados o recompensados, los aspectos sociales y religiosos de la vida son inseparables para el hinduismo. Creen en la reencarnación y piensan que la finalidad de la vida, vidas, es purificarse y anular el karma de vidas pasadas. El budismo.
El budismo es una religión originaria de India que sigue las enseñanzas de Siddhartha Gautama, un nepalí que en el siglo VAC fundó una doctrina basada en la supresión del deseo como camino para combatir el sufrimiento y alcanzar el nirvana o estado de liberación. Hoy el budismo tiene aproximadamente 365 millones de adeptos en todo el mundo y se separa, en términos generales, en dos ramas. Theravada, que se expande por India, Sri Lanka y todo el sudeste asiático, incluida Birmania, y Mahayana, presente más al norte, en países como China, Taiwán y Japón. Una de las decenas de versiones que tiene esa segunda rama es el budismo tibetano, que se ha hecho famoso en todo el mundo gracias a su figura más importante, el Dalai Lama. Esa ala del budismo, en efecto, está dominada por los pacifistas en sandalias y rapados con que se suele asociar al budismo. Pero no todos son así. ¿El budismo una religión? Para muchos, el budismo va más allá de la religión y es más bien una filosofía o un estilo de vida. Es una filosofía porque la filosofía significa amor por la sabiduría en general y el movimiento budista se puede resumir como 1. Llevar una vida moral, 2. Ser conscientes de los pensamientos y acciones, 3. Desarrollar la sabiduría y la comprensión. El budismo es la religión, la filosofía, y discutiblemente la psicología, desarrollada a partir de las enseñanzas difundidas en el norte de la India por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, alrededor del siglo VAC. Buda no es ni un dios, ni un mesías ni un profeta, y el budismo no postula sobre un creador. Buda es un título en los antiguos idiomas pali y sánscrito, cuyo significado es el que ha despertado. En el budismo el término no solo se usa para referirse al personaje histórico, sino también para referirse a cualquier otra persona que igualmente haya realizado lo que se considera como el descubrimiento personal que él hizo. Filosofía budista. La filosofía budista es la suma de las investigaciones filosóficas de las varias escuelas budistas. La principal preocupación del budismo siempre fue la liberación del sufrimiento, nirvana, y el camino hacia esa liberación, que consiste en acción ética, es la meditación y sabiduría, prajna, saber las cosas como realmente son, sct yatoktavidits. Los budistas indios buscaron esta comprensión no solo a partir de las enseñanzas del Buda, sino a través del análisis filosófico y la deliberación racional. Los pensadores budistas en India y posteriormente en Asia Oriental han cubierto temas filosóficos tan variados como fenomenología, ética, ontología, epistemología, lógica y filosofía del tiempo en su análisis de este camino. El objetivo de la filosofía budista es una forma de libertad espiritual llamado el nirvana y, para lograrlo, el budista debe investigar la naturaleza del mundo. Para los filósofos budistas, las enseñanzas del Buda no debían tomarse solo en la fe, sino también ser confirmadas por el análisis lógico, pramana. ¿Fue el Buda un dios? Él no lo era, ni nunca pretendió serlo. Tan solo fue un hombre que enseñó un camino hacia la iluminación y el despertar a partir de su propia experiencia de vida. El budismo explica el propósito de la vida en sí, explica la aparente injusticia de la vida y la desigualdad en todo el mundo y al mismo tiempo proporciona un código de práctica o un estilo de vida que conduce a la verdadera felicidad. Cualquiera dispuesto a tener como objetivos los 5 preceptos: no matar, no robar, no mentir, no tener conducta sexual dañina y no consumir drogas. El budismo se practica siguiendo el noble camino octuple, entender que el cese del deseo erradica de raíz el sufrimiento por deseos no concedidos. Tener la intención de renunciar a lo mundano, la intención de buena fe y la intención de no violencia. Hablar respetuosamente la verdad. Actuar correctamente siguiendo los 5 preceptos. Ganarse la vida de manera correcta. Esforzarse por prevenir y destruir lo insano, y por producir y cultivar lo sano. Prestar atención al cuerpo, al entorno, a la mente y a los pensamientos. Meditar correctamente. El tiempo que vale oro y hay que aprovecharlo. Los egipcios. Egipto se encuentra situado en el extremo noreste de África. Heródoto es atravesado de sur a norte por el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. El desierto cubre más del 90% de Egipto. Los egipcios vivían a orillas del río Nilo o junto a los canales. El país estaba dividido en dos: el Alto Egipto, al sur, y el Bajo Egipto, al norte, en la desembocadura del Nilo en forma de delta. Su religión era politeísta, es decir, adoraban a varios dioses. Como la ganadería era muy importante, sus dioses tenían rasgos de animales. Entre los dioses más importantes están Ra, dios del sol y de la vida, fue el más importante en el Imperio Antiguo.
Se representaba con la cabeza de un halcón y un disco solar. Maat, diosa de la armonía y la justicia, hija de Ra. Se representa con una pluma en la cabeza o con alas. Amón, dios del viento y de los secretos. Protector de Tebas. Se fusionó con Ra, Amon-Ra. Fue el dios más importante en los imperios Medio y Nuevo. Se representan con dos plumas largas. Con el tiempo aumentaron sus atributos, y se convirtió en padre de todos los dioses y de los hombres. Anubis, dios de la momificación y guía de los muertos en el juicio de Osiris. Se representa con cabeza de un perro egipcio de color negro, por el color de la putrefacción de los cuerpos, y de la tierra fértil. Símbolo de resurrección. Osiris, dios del más allá, de los muertos y la resurrección. Cuando su hermano Set lo asesinó, su hermana esposa Isis le devolvió la vida. Se representa momificado. Isis, esposa hermana de Osiris. Diosa de la fertilidad, del amor y de la magia. Se representa con un jeroglífico en la cabeza. Horus, hijo de Osiris e Isis, era dios del cielo. Se representa con la cabeza de halcón que porta la doble corona. Hathor, diosa del amor, la alegría y la música. Hija de Ra y esposa de Horus. Se representa con cuernos. Set, dios del mal, de la violencia y la sequía. Hermano de Osiris, lo mató por envidia. Fue derrotado por Horus y desterrado al desierto. Se representa con cabeza de cerdo hormiguero. Bastet, diosa protectora del hogar y del templo. Se representa con forma de gato. Tot, dios de la sabiduría, inventor de la escritura. En el juicio de Osiris pesaba el corazón del difunto. Se representa con cabeza de ave iris. Sekhmet, diosa de la fuerza y de la guerra, hija de Ra. Se representa con cabeza de león. Los egipcios creían en la resurrección de los cuerpos después de la muerte, por eso debían preservarlos. Al principio creían que solo el faraón resucitaba, luego resucitaban todos los que podían costearse una tumba, finalmente acabaron creyendo que resucitaban todos. Según su mitología, después de la muerte, el dios Anubis acompañaba al alma del difunto, que debía enfrentarse al juicio de Osiris. En una báscula se pesaba su corazón, con los pecados, y una pluma. Si lo superaba, recuperaba su cuerpo y vivía eternamente en el paraíso. Por eso momificaban a sus difuntos. El proceso de momificación consistía en embalsamar el cuerpo con sustancias y después recubrirlo de lino. Las vísceras del difunto se extraían y colocaban en recipientes llamados vasos canopos. En algún lugar de la tumba, se escribían algunos fragmentos del libro de los muertos, textos religiosos que ayudaban a superar el juicio. Los egipcios tenían la creencia de que cada ser humano tenía un cuerpo físico y un Ka, la fuerza inmaterial que continuaba viva después de que el cuerpo haya perecido, un equivalente a lo que conocemos como alma. El Ka de una persona podía necesitar el mismo sustento que un ser vivo, entretenimiento y herramientas de trabajo, razón por la que se le propiciaba a los difuntos de todas estas cosas en sus tumbas. Paralelamente a esto, Ka podría necesitar unirse a su cuerpo físico, es por ello que los egipcios momificaban a sus muertos, para que puedan alcanzar la vida eterna después. Pero cabe destacar que ellos sabían que el cuerpo material no podía hacer el paso desde este mundo al inmaterial, es por ello que el Ba, su personalidad, era la que lo hacía. Una vez que el Ba y el Ka se unían podían hacer el viaje final hacia el cielo donde el difunto resucitaba como Ak, espíritu, y podía vivir por siempre. En la filosofía egipcia hay una gran y creciente literatura sobre la mitología, pero lo importante son los puntos en los que va a servir el propósito de distinguir el pensamiento filosófico del pensamiento de la gente del Medio Oriente, en anteriores civilizaciones, egipcios, babilonios, etc., acerca de la naturaleza de cosas. La filosofía en Egipto se centra en los mitos. Los mitos son historias sobre las personas, donde éstas pueden ser dioses, héroes, o gente común. Ejemplo, la epopeya de Gilgamesh babilónico. El rey Gilgamesh trata de convertirse en inmortal, después de la muerte de su amigo Enkidu, pero falla. Esto sigue siendo una historia conmovedora de la filosofía egipcia, ya que los seres humanos todavía se enfrentan a la pérdida y el dolor y la muerte, al igual que hizo Gilgamesh. De hecho, en Enkidu, la visión de la muerte sigue siendo escalofriantes. La doctrina de la reencarnación, clave en la filosofía de Egipto, es aceptada por la mayoría de la humanidad en la actualidad. Este tipo de filosofía se ha sostenido como verdad por los más poderosos países del este. La antigua civilización de Egipto se basa en esta doctrina, y fue entregada a Pitágoras, Platón, Virgilio y Ovidio, que la dispersaron a través de Grecia e Italia.
La muerte para los egipcios no tenía el mismo significado que para el resto del mundo, ellos no creían que hubiese algo más importante que poder alcanzar la vida eterna y hacían todo lo que estaba en sus manos para poder conseguirlo. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta el próximo video.